¿Sabe usted en qué consiste la teoría de las 8 inteligencias? Sí, es una teoría que desarrolló Howard Gardner y que habla de que, bueno, dice que cualquier persona tiene desarrolladas diferentes tipos de inteligencia. No sé en qué consiste la teoría de las 8 inteligencias. Es la hipótesis que habla de que en lugar de una inteligencia conocida como normalmente de aprender y entender el mundo que nos rodea, por así decirlo, habla de que hay diferentes apartados y que cada persona comprende mejor cada uno de ellos. No sé en qué consiste. ¿Cuántas inteligencias cree que poseemos los seres humanos? Pues son varias. Creo recordar que eran 7 u 8 aproximadamente. De memoria no sabría enumerarlas ahora de todas seguidas, vamos. Puede haber un montón, tantas como habilidades haya por desarrollar. Tengo entendido que 8. Sé que está la musical, la espacial, la intrapersonal, pero bueno, no las sé todas con detalle. ¿Cuál cree que sería el resultado de su test de las inteligencias múltiples? Bueno, yo creo que sería la interpersonal, puesto que me conozco bastante bien a mí mismo y sé lo que estoy bastante bien capacitado y lo que no. Pues imagino que destacaría la visual espacial y la lógico-matemática. Cualquiera menos la musical. Durante toda nuestra vida, nos han inculcado la idea de que un buen expediente académico es sinónimo de inteligencia y el bajo rendimiento se asocia a la estupidez. Pero, ¿y si no fuera así? El psicólogo estadounidense Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, donde cuestiona que las capacidades de nuestra mente no forman parte de una sola habilidad llamada inteligencia, como muchas personas afirman, sino de muchas que trabajan en paralelo y que muchas veces son ignoradas o eclipsadas simplemente porque no las valoramos. No cabría hablar de múltiples inteligencias, lo que sí cabría hablar es de distintas habilidades o capacidades que se pueden aprender, que se pueden mejorar o que se pueden ensayar. Bueno, si es correcto o no, yo creo que no es competencia mía decirlo. Lo que sí está claro es que Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, lo que hizo fue romper con una tradición del concepto que teníamos de inteligencia. Inteligencia lingüística consiste en la capacidad que nos ha permitido dominar el lenguaje, poder comunicarnos tanto oral como de forma escrita, poder expresarnos, comprender a los demás y ser capaces de asociar sonidos o elementos a un significado. También se encuentran las habilidades de persuasión, el uso del lenguaje para transmitir información, desenvoltura con el vocabulario o facilidad para aprender nuevos idiomas. Esta inteligencia, situada en el lóbulo frontal y temporal del hemisferio izquierdo del cerebro, ha marcado nuestra evolución. Esta inteligencia se puede mejorar a través de la escritura de un diario personal, la redacción sobre un tema de interés propio, la valoración de una buena conversación, la lectura, ya sea literaria o poética. Propio de los escritores, periodistas, locutores. Inteligencia lógico-matemática. Ligado a la habilidad que poseemos de realizar operaciones mentales, alfanuméricas o solucionar problemas matemáticos. Entre las cualidades a destacar en esta inteligencia se encuentran la rapidez de solucionar problemas o puzzles, establecer rutinas en determinados ejercicios, desenvoltura en el cálculo matemático o detectar semejanzas y patrones entre objetos. Esta inteligencia es popularmente conocida como la única inteligencia y se sitúa casi en su totalidad en el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo. El desarrollo de esta inteligencia está ligado a enfrentarse a ejercicios que obliguen a usarla, resolver adivinanzas, puzzles, pasatiempos, programar juegos, relacionar conceptos e ideas de cualquier tema y materia de un diagrama, analizar e interpretar estadísticas. Desde la comunidad científica se ha hecho un esfuerzo en cuantificar y en medirlo todo. Es como si lo que no es cuantificable no tiene valor científico. Y Gardner en ningún momento se ha ocupado de medir los constructos a los que hace referencia. De hecho, incluso ha rechazado a algunos de los que ya habían sido utilizados.
Inteligencia espacial. Relacionado con la destreza de visualizar espacios en 2 o 3 dimensiones en nuestra imaginación y asociar relaciones espaciales, tamaños, direcciones o formas. Entre las capacidades de esta inteligencia se encuentra el saber dibujar, construir objetos tridimensionales, comprender señales gráficas, orientarse en el espacio, identificar personas. Se sitúa en el hemisferio derecho en el lóbulo occipital. Las personas que desarrollan mayormente esta inteligencia suelen ser buenos en las artes plásticas y memorizando objetos o personas. Para obtener un mayor porcentaje de esta inteligencia debemos jugar al ajedrez, usar vocabulario espacial, jugar con Lego, resolver rompecabezas, hacer croquis. Desarrollada mayormente en arquitectos, fotógrafos, dibujantes, pilotos. Se ha perdido lo más básico, yo creo, dentro del ámbito de la psicología, las cosas más tontas como jugar con los niños con una pelota, correr, jugar una cinta, hablar, todo eso se está perdiendo y yo creo que es fundamental el seguir manteniendo eso. Después, si no, empiezan a aparecer un montón de niños con una serie de problemáticas que están apareciendo un montón de ellas por el abuso excesivo de las nuevas tecnologías. Inteligencia musical. Como su propio nombre indica, se basa en el proceso de poder expresarse mediante el género musical con mayor desenvoltura. A consecuencia de su desarrollo, se incrementa una mayor percepción de los tonos, timbres o ritmos. A pesar de ser la inteligencia más discriminada, situada en las partes del lóbulo temporal derecho, suele ser una de las primeras en iniciar su crecimiento en edades tempranas. Para incrementar esta inteligencia es apropiado percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los instrumentos, aprender a tocar un instrumento, estudiar solfeo, componer canciones, utilizar la música para relajarse. Las personas con mayor porcentaje de este tipo de inteligencia se deberían dedicar profesionalmente al mundo de la música, es decir, cantantes, directores de orquesta, críticos musicales. Inteligencia corporal o kinestésica. Esta inteligencia es la encargada de gestionar de manera correcta el manejo del cuerpo, ya sea para comunicarse, resolver problemas, coordinarse o también transformar elementos con las manos. Radica en la conexión entre cuerpo y mente, consiguiendo una mayor competencia física. Se posiciona en la parte derecha de la corteza matriz, los ganglios basales y el cerebelo. Para potenciar esta inteligencia, se recomienda realizar lo siguiente: hacer manualidades, relacionar con actividades físicas o manuales todo lo aprendido, bailar y movernos, practicar algún deporte, tratar de expresarse sin ayuda del habla. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. En el mercado existen multitud de pruebas que son capaces de evaluar diferentes habilidades, diferentes capacidades. Por ejemplo, los cuestionarios Chi 1 y Chi 2 que se utilizan en psiquiatría y en psicología para evaluar, pues son escalas de evaluación de habilidades sociales. De las inteligencias múltiples de las que habla Gardner, no. Sí que es verdad que hay una prueba que se llama la escala de inteligencia de Wechsler, que lo que va a hacer es medir 4 grandes áreas que de alguna manera definen nuestra inteligencia, que son la velocidad de procesamiento, el razonamiento perceptivo, la comprensión verbal y la memoria de trabajo. Estas 4 grandes áreas se miden a través de una gran batería, de una extensa batería de 15 TECs, y lo que vamos a conseguir es un número, que es el famoso coeficiente intelectual. Inteligencia intrapersonal, ubicada entre los hemisferios izquierdo y derecho, ocupa los lóbulos parietal, frontal y el sistema límbico. La inteligencia intrapersonal se podría describir como la capacidad de conocerse a uno mismo y ser capaz de reconocer nuestra imagen lo más ajustada a la realidad.
propio en personas emprendedoras, filósofos, teólogos. Para desarrollar esta inteligencia, los especialistas apuestan por estos consejos: rectificar, identificar y mejorar de nuestros errores, marcarse logros que nos hagan sentirnos autorrealizados, consiguiendo una mayor autoestima y confianza. Inteligencia interpersonal es la capacidad que tenemos para relacionarnos con otras personas y ponernos en su lugar. Es decir, la empatía y la habilidad para establecer relaciones sociales son las capacidades que integran la inteligencia interpersonal. Por ello, la podemos encontrar entre los lóbulos frontal, temporal y sistema límbico de ambos hemisferios. Podemos mejorar la inteligencia interpersonal siguiendo los siguientes consejos: aprender a escuchar y a ponerse en el lugar de los demás, relacionarse con personas de otras culturas y hablar con personas de otras religiones. A día de hoy no se puede desbancar algo que no está mayoritariamente aceptado. Como decíamos antes, la teoría de Gardner no está mayormente aceptada y por lo tanto hablar de desbancar, bueno, quizá es un poco fuerte, ¿no? Pero existen muchas pruebas, muchas evidencias de diferentes disciplinas como la neurociencia, la neurología o la psicología que se aportan y que van en otro sentido. Van en el sentido de que la inteligencia es una capacidad de carácter general y que está, digamos, formada o conformada por lo abstracto, por la capacidad verbal, por una capacidad numérica y también por una capacidad espacial. Inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista permite detectar diferentes aspectos vinculados al entorno, entre ellos las especies tanto animales como vegetales, el clima, la geografía. Localizada en el lóbulo temporal del hemisferio tanto derecho como izquierdo. Las actividades que potencian esta inteligencia son las siguientes: recolección de hojas de colores, tener una mascota y responsabilizarse de ella, reconocer las diferencias entre los animales, hacer un rincón en casa con diferentes elementos de la naturaleza, un hormiguero, pecera, plantas silvestres. Es común en personas relacionadas con la protección de la fauna y la flora, biólogos, meteorólogos, entre otros. En el ámbito educativo, las teorías de Gardner han tenido una gran acogida. De hecho, lo que ha ocurrido es que nos ha facilitado cambiar un poco nuestra perspectiva. Por primera vez en mucho tiempo, los que nos dedicamos al mundo de la educación, hemos podido quitar esas etiquetas que poníamos a nuestros alumnos y que venían determinadas pues, por las pruebas con las que medíamos sus capacidades o incluso determinadas por algunos diagnósticos que hacían alusión a trastornos de aprendizaje. Pero, ¿cómo ha afectado en los últimos años las nuevas tecnologías al porcentaje de las distintas habilidades en cada uno de nosotros? ¿Habrán sido favorables? ¿O, por el contrario, habrán afectado a nuestra actividad cerebral? Sí, desde luego que sí que se ven afectadas. Lo que se ve es un mayor desarrollo de estas habilidades, ¿no? De estas inteligencias, porque hay una mayor capacidad perceptiva de otras realidades que de forma habitual nuestros sentidos no nos permitirían descubrir, como por ejemplo el hecho de poder escuchar sonidos de animales, de la naturaleza, que con las nuevas tecnologías sí que tenemos alcance con ellas. Por supuesto, que han influido y influirán siempre. Las tecnologías lo que están haciendo es cambiar la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo. Incluso está cambiando la forma en que percibimos el mundo. Yo en mi trabajo con mis alumnos lo veo diariamente. Estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos, el tú a tú, ¿no? Vemos que cada vez les es más difícil pues utilizar el lenguaje si no hay un dispositivo electrónico por medio. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos referimos a todas, aplicaciones, programas, que se crearon a partir de herramientas digitales, softwares o sistemas operativos que permiten la ejecución de distintas tareas. Sin embargo, se demostró que el uso excesivo de ellas crea dependencia, generando trastornos del sueño, pérdidas de concentración y hasta en la memoria a largo plazo. Esto preocupa mucho debido a la cantidad de enfermedades que se derivan en gran medida por la disminución de las capacidades intelectuales. Se cuestiona que las nuevas tecnologías han disminuido el proceso de nuestra única inteligencia,
Pero con la teoría de las inteligencias múltiples han querido aprovechar esos nuevos recursos y que estos ayuden a potenciar cada una de las 8 distintas inteligencias. Yo creo que la tecnología, desde el ámbito familiar, el ámbito laboral y en el ámbito de la psicología, ha sido un gran avance en el que nos han aportado muchísimas facilidades. ¿Usted qué opina? ¿Está a favor o en contra de las 8 inteligencias?